lado y dile bienvenidos, bienvenida. Y dile qué gusto que estás aquí con nosotros. Y le damos la bienvenida también a los que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas. Nos da gusto, con alegría verles. Queremos sentirte, hermano, queremos sentirte. Así es que no te pierdas los cultos. Domingos 10:45, vente con ganas, vente con gusto, porque queremos darte un apachurrón, un abrazo, una bendición grande, fuerte. Así es que no se lo pierdan, familia. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana Teria, a nuestra hermana Ofelia, que después de largo tiempo, ¿verdad? Aquí están. Le damos gracias a Dios por ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Amado hermano, hermana, gózate en la presencia del Señor, en medio de la prueba, de la lucha, gózate, ¿ok? Hoy es el día que ha hecho el Señor para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. Así es que, hermano, gózate y glorifica el nombre del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados, todo tiene un principio y todo tiene un final, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos hace un mes con la serie sobre José en Génesis, y hoy, te digo, para bendición y lástima que se terminó la serie, ¿verdad? Pero hoy terminamos la serie de José. Vamos a ver qué es lo que José, el soñador, nos enseña. Hemos visto y aprendido muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas hemos visto y aprendido a través de José, pero hoy tenemos todavía más que aprender de José. Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 50. Nos vamos a ir hasta el último capítulo del Génesis. Génesis. Por cierto que está la historia de Génesis, una serie en televisión. Así es que no sé a qué horas ni cuándo, pero búscala y la encuentras. No sé en qué canal es. 3.1, ahí está. Así es que puedes verla. Más o menos apegada al texto, pero mejor lee tu Biblia. 6:30. Ok, canal 3.1. Génesis. Capítulo 50, quiero que vayan a su Biblia ahí rápido. Y Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y revelación de tu palabra. Señor, habla nuestra vida, por favor. Aquí estamos delante de ti. Usa mi vida y habla nuestro corazón a todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, voltea con tu hermano y diles Génesis 50. Okay. No vamos a leer todo Génesis, voy a hacer algunos brincos, pero les comento que llegamos al punto en Génesis capítulo 50 y llegamos aquí a este punto cuando Israel, o conocido inicialmente como Jacob, pues ya estaba en el ocaso de su vida, y entonces él se había ido a Egipto con toda su familia, con sus esposas, sus hijos, sus nietos y toda la servidumbre, y el número de gente que se había ido con Israel era de 70 personas, todos los que se fueron hasta Egipto, donde José era el segundo al mando del faraón, ¿recuerdan? Y entonces él los invita a que vengan a casa y ahí a Egipto, porque el mundo estaba padeciendo de hambre, ¿verdad? Y llega al ocaso de su vida, y en Génesis capítulo 49 tú puedes ver cómo lo que hace Israel es bendecir a cada uno de sus 12 hijos, empezar a bendecir a sus 12 hijos, y los empieza a decir. Pero algo importante que puedes ver ahí en Génesis 49 es que Israel o Jacob conocía bien el corazón de cada uno de sus hijos, así como tú conoces o deberías de conocer
el corazón de tus hijos, cómo es impetuoso, tranquilo, obstinado, cómo es el corazón de tus hijos. Y Israel lo que hace es acercar a sus hijos, porque ya está en el ocaso de su vida, y los manda a llamar y empieza a bendecirlos uno por uno. Algo que yo diría, los que Dios nos permita la oportunidad de llegar a un punto así como Israel, de que todavía estás consciente, pero que ya se te está yendo la vida. Sí, que Dios, a los que nos permita hacer eso, algo que aprendemos de Israel en Génesis 49 es: llama a tus hijos y bendícelos. Llama a tus hijos y bendícelos. Si es que tenemos esa oportunidad, ¿ok? Si no, bueno, hay que irlos bendiciendo, ¿verdad? Con tiempo. Pero si Dios nos da esa oportunidad, como Israel, llamar a nuestros hijos. Israel estaba en su cama, ya muy viejito, muy enfermo, y empieza a llamar a uno por uno, y ven para acá, y tú eres así, 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 porque eres así, la bendición es esto y esto y esto. Lean Génesis 49. Entonces es como llegamos. Dice la Biblia que después de hacer eso y de bendecirlos, él se acurrucó, se enconchó, se hizo cochinilla, ¿sí? Así rosquita hacia él, y murió. Así murió Israel. Y llegamos entonces a Génesis capítulo 50. En Génesis capítulo 50 dice que José, versículo 1, vamos a la Biblia, Génesis 50, versículo 1, dice que José abrazó el cuerpo de su padre y lo lloró y lo besó y lo tomó a él. Entonces, amados hermanos, aquí vemos un detalle importante. Sí, José era un hombre de Dios, ¿recuerdan? Era un hombre de Dios que afrontó muchas cosas, muchas circunstancias. Era un hombre de Dios, un hombre fuerte. Y en el imperio egipcio, ¿verdad? Pues era poderoso, ¿no es cierto? Pero, amados hermanos, nosotros somos seres, Dios nos creó con emociones. Diga conmigo, emociones. Somos seres emocionales. Así es que cuando José pierde a su padre, ¿qué hizo? Lo abrazó y lloró. Pregunto, ¿es malo llorar por la gente que perdemos? No, lloremos. Y dice que lo besó, pero no solo eso, sino que dice aquí la historia. Yo voy a resumir los siguientes versículos. Dice que José lo que hizo fue mandar a los médicos egipcios para que lo embalsamaran, ¿ok? Y dice que ese proceso de embalsamamiento, ¿verdad?, duró 40 días. Pero hay un historiador griego, Heródoto, que dice que tardaban algunas veces para embalsamar, por ejemplo, a un faraón, tardaban hasta 70 días. 70 días. Entonces, con Israel, dice la Escritura que tomaron 40 días, versículo 3. Versículo 3 dice, el proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante ¿cuántos días guardaron luto? 70 días guardaron luto. Ahora, los que guardaron luto fueron los egipcios. ¿Te das cuenta? No, entonces, amado hermano, aquí vemos acompañamiento, ¿no? Qué importante es cuando perdemos un ser querido, el acompañamiento de no solo de tu familia y no solo de tus amigos, sino incluso de tus hermanos en Cristo, ¿verdad? Qué importante es el acompañamiento. Entonces podemos llorar, podemos besar a nuestro ser querido, ¿verdad? Pero también no te cierres al acompañamiento, ¿verdad? No te cierres al acompañamiento. Versículo 4 dice: cumplir el periodo de luto, José se acercó a los consejeros y técnicamente lo que él hace, les dije que me iba a brincar ahí esos versículos, lo que él hace es enviar a sus mensajeros con el faraón
y decirle, ¿sabes qué? Mi padre me pidió, porque en capítulo 48 y 49, Israel le pidió a José, que a sus hijos, que lo llevaran y lo enterraran en la tierra específica donde estaba su esposa y que regresaran a su tierra. Y aquí aprendemos otra cosa también importante. Cumplámosle sus últimas voluntades, ¿no? Cúmplanme mi última voluntad cuando me llegue mi día. Al que le toque, cúmplame mi última voluntad, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres que suceda? ¿Ok? Y Israel le dijo a sus hijos, quiero que esto sea así, así, así. ¿Ok? Entonces José quería regresar y llevar a su padre a la tierra donde él quería y ponerle en la sepultura que habían comprado con anterioridad. ¿Ok? Y entonces lo que hace José es mandar mensajeros con Faraón y decirle, pues José se va a ausentar, murió su padre, lo va a llevar hasta la tierra, le va a cumplir su última voluntad, lo va a llevar a su tierra, quiere llorarlo y luego regresa inmediatamente a incorporarse. Y los mensajeros van y lo hacen y Faraón dice, adelante, que vaya. Eso es lo que hace Faraón con él. Versículo 13. Dice, versículo 13, versículo 12, dice, así que los hijos de Jacob hicieron tal como les había, ¿qué? Mandado. ¿No están tus hijos aquí hoy? Sí. Pero si tienes un hijo cerca, si tienes un hijo, dile, sí, haz lo que te digo, ¿no? Cuando me llegue la hora, haz lo que te digo. ¿Vale? Y yo le digo a algunas personas, en vida no lo respetaron, en muerte menos, ¿no? ¿Les ha tocado ir a funerales así? Donde los hijos hacen lo que se les pega la gana. No debe ser así con nosotros, amado hermano. No debe ser así con nosotros. Así es que, si está cerca de ti, tu hijo, dile, haz lo que te digo, si yo muero. Esto es lo que quiero, esto es lo que se cumpla, lo que quiero que se cumpla. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como les había ordenado. Llevaron su cuerpo, versículo 13, a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva de Abraham, que Abraham le había comprado a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Si tú crees, los que alguien por acá tiene estos, ¿cómo se llaman? Perpetuidad del panteón. Alguien tiene una perpetuidad en un panteón que compró sus gavetas y todo este rollo. ¿Tú crees que eso es moderno? No. Desde aquella época ya vendían los cachitos de tierra, ¿verdad? Las cuevitas para enterrar a sus muertitos. Así es que no creas que eso es un invento nuevo, ¿verdad? Cerca de Mamre, esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Dice, versículo 14, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos. ¿Con quién regresó José? Con sus hermanos. ¿A dónde? A Egipto. Ya estaban viviendo todos allá. Ahora, ¿recuerdan cómo fue que llegó José a Egipto? ¿Y por qué llegó a Egipto? Por una malandronada, ¿no? De sus hermanos. Lo habían vendido, no lo querían matar, y mejor lo vendieron y se fue a Egipto y estaba ahí esclavo, y después llegó a ser el segundo al mando. Entonces, es como él manda a traer a su papá y a sus hermanos a Egipto. Ellos vivían allá, ellos se encargaban del ganado del faraón, ¿ok? Y regresan a Egipto porque allá vivían. Pero pongan atención en lo que sigue. Verso 15. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. ¿Qué tuvieron? Temor. ¿Por qué tuvieron temor? Por lo que le habían hecho, ¿verdad? Tuvieron temor y se decían, ahora José va a mostrar su enojo y se vengará de todo el mal que le hicimos.
Eso pasa hoy en día en muchas familias, ¿no es cierto? En muchas familias, cuando muere el padre de familia, hasta pareciera, ¿no? Y esas son cosas que como hijos de Dios no debemos hacer. Porque hay familias que cuando mueren ya las cabezas de casa, ¿verdad? Empiezan a tener un montón de problemas y a pelearse y a disputarse y a discutir. Ok, algo muy importante, el capítulo 49 del Génesis, para todos nosotros es importante. Deja arreglada tu vida. Eso es algo muy importante. Deja arreglada tu vida. Lo que hizo Israel fue bendecir a sus hijos, ¿ok? Como dejarles su herencia. Deja arregladas las cosas para que podamos irnos en paz, queridos hermanos. Ahora, tú y yo no estamos en control de lo que harán los hijos después, pero para eso ya no nos va a importar, porque ya vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Pero yo quiero invitarte a ti y a mí, que somos hijos de Dios, a entender que no tenemos que estar en esos pleitos, ¿ok? Aquí ellos tenían tela de dónde cortar, y José podría haber hecho muchas cosas, y José dice, ellos creen que José es como ellos. Ellos ya habían visto de lo que José era capaz, de perdonar, de traerlos, de alimentarlos. Ya habían visto la benevolencia de José. Pero siempre la culpa, hermano, los estuvo acechando. La culpa los estuvo acechando. José ya los había perdonado, pero ellos no se podían perdonar a sí mismos. Y entonces ellos creían que José, todo lo que había hecho anteriormente, era porque estaba vivo su papá. Sí, pues no creían que lo había hecho porque él había cambiado, sino que creían que lo había hecho por su papá. Y ya que había muerto el papá, pensaron, se va a venir sobre de nosotros, nos va a matar. La culpa los estuvo carcomiendo todos esos años. ¿Se acuerdan cuántos años? Que hablé la semana pasada, cerca de 20 años, ¿no? Más todo lo que ya llevaban viviendo ahí con él. La culpa no los dejaba, el remordimiento no los dejaba. Pero hermano, tú y yo somos diferentes. Cristo vive en ti, y si Cristo no vive en ti, pídele que venga a morar en ti y que Jesucristo venga a habitar en tu vida, para que Jesucristo cambie nuestra vida como lo hizo con José. Y que nuestra vida no sea de rencor, de odio, de blasfemia, de destrucción, sino que nuestro corazón sea un corazón humilde, un corazón servicial, ¿verdad? Y entonces, versículo 16, entonces enviaron a José un mensaje que decía, y vean, el miedo te lleva a mentir. El miedo te lleva a mentir. Versículo 16 dice, entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Ahora, ellos mandan, no, ni siquiera van ellos. Ni siquiera van ellos. Él manda a sus mensajeros. Él manda a sus mensajeros por delante. Y otros de haber dicho, si los mata, mejor ni llegamos. No. Pero los manda por delante. ¿Y qué es la reacción? Quiero que observes la reacción en Génesis de José, Génesis 50, 17. ¿Qué fue la reacción de José al final del versículo 17? Dice que cuando José recibió el mensaje, perdió, en mi versión, en la traducción que yo tengo, dice, perdió el control y los mató a todos y cada uno. ¿Sí dice eso el texto bíblico? ¿Qué hizo?
¿Se puso a qué? A llorar. Se puso a llorar. ¿Por qué? La Escritura no nos dice por qué fue que lloró. Pero él acababa de enterrar a su padre. ¿Tú cómo te sentirías, hermano, por todo lo que has hecho por tus hermanos? Ellos se portaron mal, pero déjame decirte esto: cuando uno se porta mal, ¿verdad? Y la conciencia no te deja, siempre vas a vivir con esa condenación sobre tu vida, mientras Jesús no venga a tu vida y a tu corazón, y estarás viviendo bajo sospecha. Y estarás pensando: no, pues sí, a él lo quiere más mi mamá. No, pues mi papá hace todo por él. No, pues por eso le da los carros, por eso le da los borregos. No, a él sí le hace su comida, a mí nunca me hace nada. Pero es porque tu corazón está herido, está dolido, porque no has sido tú sanado y perdonado. Ellos se comportaban así y mandan a los mensajeros. Pero ¿qué hace José? Dice, me gustó la traducción que yo tengo, la Nueva Traducción Viviente, dice que José perdió el control. José perdió el control, o sea, acabo de enterrar a mi papá, le estoy llorando. Te di, hermano querido, 11 hermanos míos, les di mi tierra, los traje a Egipto, los he alimentado, han vivido conmigo, los he cuidado, los he protegido. En otras palabras, cuando aquí en la Nueva Traducción Viviente dice perdió el control, es: ¿acaso no has visto lo que he hecho por ti? ¿Acaso no has visto de lo que soy capaz? Pero quiero que entiendas esto, hermano, porque el mundo de pecado es así, hermano. Tú puedes dar toda tu vida por tus hijos, toda tu vida por tus hijos, morir por ellos. Pero tú no tienes el control de lo que ellos sean capaces de hacer, como lo es vender a su hermano. Tú no tienes el control de esas cosas. Y tú no tienes el control de cómo van a reaccionar cada uno de ellos. Ni lo tienes ni lo tendrás. Entonces en este día lo que aprendemos es: no te preocupes. Tú dependes de Dios. Voltea con tu hermano y dile: no te preocupes. Depende de Dios, depende de Dios. Él tiene el control. No tú, hermano, no tú. Él tiene el control, Él es Dios, Él es soberano. Y dice que Él perdió el control, o sea, yo me lo imagino, no dice el texto bíblico eso, pero dice, perdió el control y lloró. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? Los he alimentado, cuidado, protegido. ¿Acaso no ven cuánto los amo? ¿Acaso no han visto que los perdono? Y se pone a llorar. Y en ese momento, cuando él perdió el control y se pone a llorar, versículo 18, dice: entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José respondió. Y amado hermano, eso es lo que tú y yo necesitamos de Jesús en nuestra vida. Porque es cierto que a veces en la familia hay problemas. Yo sé que en la familia de ustedes todos viven bien padre y no hay problemas en su familia. Pero en mi familia a veces hay alguno que otro problema. Y sabes una cosa, algo que necesitamos es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. 1, 2, depender de Él, como les dije hace un rato. Señor, tú tienes el control de mi vida. Otra cosa que hemos aprendido en este capítulo 50 de Génesis es: si hay amargura, raíces de amargura en tu corazón hacia tus hermanos o hacia tus hijos, libérate, perdona, sana, para que no vivas como los hermanos de José, con ese remordimiento constante. Perdona, sana, libérate, libérate. Pero sabes una cosa, tú y yo necesitamos que Jesús venga a cambiar nuestra vida, porque es el único que nos va a dar una perspectiva diferente. El único que te puede dar una perspectiva diferente
es Jesucristo. Una perspectiva diferente de tus hijos, una perspectiva diferente de tus nueras, de tus yernos, una perspectiva diferente de tus nietos. Es el único, hermano. Tú ves a ese hijo, hija o nieto rebelde o nieta rebelde, tú lo ves y dices, este no va a cambiar. Pero yo quiero invitarte hoy a ti y a mí que veamos a nuestros hijos con los ojos de Dios, con ojos de esperanza, viendo las cosas que no son como si fueran, como dice Hebreos capítulo 11, las cosas que no son como si fueran. Señor, yo no veo que mi hijo cambie, pero quiero verlo con tus ojos. Hoy yo oro bendición para mi hijo, para mi hija, para mis nietos. Y ve versículo 19. Cuando los hermanos están temerosos de que les van a cortar la cabeza, de que los van a embalsamar vivos. Cuando ellos están temerosos, José les respondió, no me tengan miedo. Y vean lo que dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Esto es algo importante, hermano. Hay gente que nos hace daño, ¿no? También. A veces te ha tocado vivir un poquito las de José, digo, a José le fue como en feria, pero a veces te ha tocado vivir las de José, algún familiar que no te quiere, que te da una cachetada, que se enoja, algo, ¿no? Y sí, de repente que te quieres brotar la carne y hacer lo que tú quisieras, pero cuando Cristo Jesús mora en tu vida y habita en tu vida, hablas como José. ¿Acaso soy Dios para castigarnos? ¿Acaso soy Dios para castigarnos? Ellos ya tenían su propio castigo. ¿Cuántos años viviendo con ese remordimiento? Ahí tenían su castigo. A lo mejor ellos son de los primeros que sufrieron gastritis o colitis nerviosa, probablemente, de estar piense y piense, ¿qué mal hicimos? ¿Qué mal hicimos? ¿Acaso soy Dios para castigarnos? Y vean la perspectiva. Yo te decía el cambio de perspectiva, ver con los ojos de Dios y no ver con tus propios ojos. Eso es algo que hoy quiero que se te quede más claro que los puntos que te he dado hace un rato. Quiero que hoy se te quede bien claro que tú y yo necesitamos ver con los ojos de Dios. Versículo 20 del capítulo 50 dice, ustedes se propusieron hacerme mal. O sea, sí es cierto, son culpables, pero, ahí hay un pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Amado hermano, quiero que veas esto. El problema serio, grave, en el que estaba metido José por causa de sus hermanos, tú dirías, qué mala onda son, qué mala onda, qué malos hijos son. Pero José tenía a Dios en su vida, miraba a Dios, buscaba a Dios, y al hacer esto en su vida, él ve las cosas diferentes. Yo quiero decirte en esta mañana, si tú tienes a Jesús en tu corazón, deja de ver la maldad que te hace la gente y piensa por qué. Eso es lo que debes hacer a partir de hoy. ¿Por qué esa persona actúa como actúa? ¿Por qué ese hijo es tan violento? ¿Por qué esa hija es así? ¿Qué daño, qué dolor, qué sufrimiento hay en su corazón? ¿Qué necesidad tiene esa persona? ¿Por qué es así? En vez de decir, no, ese es así, 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 no va a cambiar. Ese hijo, esa hija está sufriendo algo, hermano. Está padeciendo algo. En vez de juzgarlo, ora por él.
Oremos por él. Es muy fácil para nosotros juzgar. Yo confieso, lo he hecho. Es muy fácil juzgar. Es más difícil ponerte en los pies del otro y decir, ¿por qué lo hizo? ¿Qué está sufriendo? Es más fácil condenar a la gente y mandarla al infierno. Es más fácil decir, él es muy malo, se va a podrir, porque yo soy bueno. Eso es muy fácil. Pero cuando tú empiezas a ver con los ojos de Dios, entonces tú te pones a ver que todo tiene un propósito. Y si tú lees la historia, que ya debieron haber leído, la historia de Génesis, José siempre decía, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Eso es lo que él sabía y entendía. Entonces todo el daño, y por eso su corazón no estaba podrido, no estaba gusanado, porque él veía la mano de Dios en el pozo. Él vio la mano de Dios en la cárcel. Él vio la mano de Dios cuando sus hermanos lo golpearon. Él vio la mano de Dios cuando lo metieron a la cárcel, cuando quisieron abusar de él sexualmente. Él vio la mano de Dios, no la miseria del hombre. Y tú y yo necesitamos ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, para que entonces podamos decir, como dice el versículo 20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Dios tiene un propósito, hermano. Dios no hizo a tu hijo malo. Dios no hizo a tu hija mala. Dios no hizo a tu esposo malo. Dios no hizo a tu esposa mala. Cada uno de nosotros anda en camino de pecado y algunos se desvían más que otros. ¿Ok? Pero Dios es soberano, que puede cambiar la destrucción y convertirla en arte. Puede transformar las crucifixiones en resurrecciones. Eso se los he dicho constantemente. Versículo 21. Pero el propósito, verso 20, el propósito era salvar muchas vidas. Hay un propósito, hermano. No lo ves. Tú no lo puedes ver ahorita con todo ese daño, ese mal. Tú no lo puedes ver, pero hay un propósito. Dios va a transformar eso en bendición. Verso 21. No tengan miedo. ¿Qué les dice en el verso 21? No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Amado, hoy quiero invitarte a algo. Y es un reto para mí hacerlo también. Cuando llegue aquí este hijo, hija, hermano, primo, lo que sea, tu esposo, tu esposa, yo no sé quién esté cerca de ti, y hoy se acerque, hay dolor en su vida. Es así como es porque hay dolor en su vida. Necesita a Jesucristo. Yo hoy quiero invitarte que sin decirle nada hagas lo que hizo José. Abrázalo, bendícelo. Es un reto para mí. Lo estoy hablando y yo estoy en mi mente con alguien. Así que hablándoles con ternura. Recuerda cómo le hablaste a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposa, la última vez que hablaste con él y que se portó mal contigo. Fuimos ásperos, ¿no? Cállate, quítate, hazte para allá, no me hables, vete a tu cuarto, enciérrate, no te quiero ver. Compórtate, ya crece. Yo no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero el reto de hoy, tú no eres como José, eso es verdad. Tú no eres como Jesús, eso es verdad. Pero tienes a Jesús y nuestro reto, nuestro desafío es parecernos más a Cristo.
Ese es nuestro reto. Yo fuera José, ¿quién sabe qué les hubiera hecho a sus cuates? Pero yo necesito a Cristo en mi vida para que Él transforme mi vida, para que mi vida sea de bendición para muchos. Por eso tienes a Jesús en tu vida, para ser de bendición para muchos. Quiero que pienses en una manera creativa de hoy cómo puedes bendecir a tu familia. Tienes hijos, tienes nietos, todo lo que tengas. Hoy, de forma creativa, ¿cómo puedes bendecir a tus hijos? Ay, no es que yo siempre le digo que lo quiero, yo siempre le digo que lo amo. Sí, pero hazlo de forma diferente. Porque están acostumbrados y hasta me dicen, ay, sí, llama. No, ya, llama, no soy tu niño. Quizá no necesitas ni decírselo, solo abraza. Que sea espontáneo, abrázalo, bésalo. Dios te bendiga. Quizá no necesitas decirle nada. Necesitamos que Jesús venga a nuestra vida para que cambie nuestro orgullo, nuestra soberbia y se transforme en bendición y en paz. José no estaba muy bien. ¿Se acuerdan? Cuando vio a sus hermanos, no estaba tranquilo, pero estaba más tranquilo que sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios habita en él. ¿Por qué? Porque Dios habita en tu corazón. Recuerda esto. Si está herido, si alguien se porta mal en tu casa es porque está herido. Los animales más feroces en la selva son los que están heridos. Los que traen una astilla, una bala ahí atravesada o algo que no se murieron, son los más feroces. Son los que se defienden más. A nuestro perrito en casa, chiquito él, tiernito, se le cortó una esponjita de su patita y cuando uno le quería agarrar para ver cómo estaba, no muerde, pero se ponía loco. No me toques, me duele, me está doliendo. Cuando tu hijo te haga es porque trae una herida que no has sanado y que necesitas sanar, y que Dios te ha puesto a ti y a mí con Jesús en nuestro corazón para seguir esperando el tiempo de Dios y bendecir su vida. Tú y yo solos por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. Necesitamos a Jesús. Amén. Señor, yo te necesito. Dios sabe, y lo confieso, que yo necesito saber. Dios sabe y lo confieso, que no es fácil hacerlo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te ama y ama a tus hijos y ama a tu familia, y Él murió por todos nosotros. Así es que hagamos como José, y el reto de hoy es ir y abrazarnos. Inclina tu rostro. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti reconociendo, Padre, que te necesitamos enormemente. Señor, te necesitamos. Señor, de veras que te necesitamos. Nos urge, Señor, que vengas a nuestra vida. Piano, por favor, apóyame, piano. Señor, tú eres poderoso, eres grande, eres majestuoso. Y te damos gracias por la cruz, Señor. Te damos gracias por la cruz. Y dile, Señor, te necesito. Y ahí en tu lugar, dile, Señor,
cambia mi vida. Dice la palabra de Dios que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todos ellos. Si hay pecado en tu vida, dile: Señor, perdóname mis pecados y cámbiame. Dile: Señor Jesús, hazme más parecido a ti. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, por ese precio que pagaste por mí. Dile: gracias por ese precio que pagaste por mí. Tú llevaste mi pecado allí en la cruz. Ahí en tu lugar, cántale esto como una oración. El
Te alabamos, Padre, Gracias. y te bendecimos, Señor.